pasado, y claramente ha significado una herramienta muy potente de diversificación, como lo hemos conversado en varios de los conversatorios, y hemos hecho un uso muy intensivo de esta red. Pues 92% de las exportaciones nuestras se van a algún mercado con el que existe un acuerdo comercial. Ahora bien, el año pasado alcanzamos cerca de 70.000 millones de dólares de exportaciones, con una caída de un 8% que se explicó principalmente por el menor valor en productos mineros. Esto es el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con una participación de 52%, como les decía, de envíos no cobre, con ciertos sectores que alcanzaron embarques récord en el año, que ahí se menciona. Ahora, los ejes estratégicos de la subsecretaría para este año es optimizar la red de acuerdos de libre comercio. Estamos en procesos de modernización, pero también muy fuertemente implementando capítulos que se han negociado y que no alcanzan un nivel óptimo de implementación. En particular, estamos pensando en todo lo que es pyme-céntrico, a propósito de capítulos de compras públicas, capítulos de comercio electrónico, capítulos de servicios, y eso es algo que queremos hacer de manera más homogénea. Hemos creado una división de implementación y de difusión de acuerdos que está trabajando muy fuertemente también con cada una de las mesas COMEX en la región. Ya hemos participado en las últimas 2 semanas en 7, todas a través de Microsoft Teams, pero que tienen una muy buena calidad de participación, porque 12 profesionales de la subsecretaría, por ejemplo, se conectan, pueden responder directamente a preguntas del sector exportador, entran muchas más personas que si fuese físicamente, y estamos contentos por ese lado. Pero para nosotros la palabra clave es diversificación. Lo hemos planteado también en algunas de las otras reuniones en la Cámara, y eso tanto en mercados de destino como en la oferta exportable. Y por eso es que estamos desplegando tan fuertemente el ámbito del comercio en servicios a propósito de las exportaciones y los encadenamientos productivos para poder optimizar el uso de esta red de acuerdos de libre comercio. Hay ciertas materias estratégicas que han salido a la palestra a propósito de la política comercial y que nosotros queremos reforzar desde el punto de vista de la difusión y también desde el punto de vista del impacto que tienen jurídicamente hablando, y estamos hablando de los acuerdos de protección de inversiones y los tratados de libre comercio. La discusión constitucional ya pone un rayado de cancha en el sentido de que cualquier nueva constitución tiene que respetar los acuerdos ratificados por Chile, y allí se incorporan los TLC, los API y los capítulos de inversión dentro de ellos, y por lo tanto para nosotros es muy importante, porque esa es la razón que nos permite decir que Chile va a permanecer como un país abierto en materia de comercio e inversión, pero que también, no porque estos acuerdos existan, es cierta la premisa que se usa por parte de los detractores de estos acuerdos de que no existe espacio regulatorio para el país, y por lo tanto eso significa entender muy bien el tipo de garantías que están otorgadas para inversionistas extranjeros, que el sector público también se interiorice de ellas, y por eso el trabajo de difusión no solamente con actores externos, sino que también dentro del Estado, digamos, y que el cuidado por las formas, digamos, por la transparencia, por la anticipación de las medidas, pero también muy claramente de plantear, digamos, que la defensa y la existencia del espacio regulatorio para el Estado, aunque existen estos acuerdos. Y eso es un tema, inversiones, que para nosotros es importante cuidar desde el punto de vista de las reglas del juego. Pero también hay otros como propiedad intelectual, y como les decía antes, servicios y economía digital, donde creemos que tenemos que tener un discurso, en el caso de propiedad intelectual, ya no tan defensivo, es decir, un poco cumplir con una agenda que está impuesta en tratados o en compromisos adquiridos en otros acuerdos, sino que tener una agenda de construcción y de valor sobre la base de la propiedad intelectual, porque eso de la mano de lo que queremos hacer en materia de economía digital y servicios es un habilitante muy importante, el cuidar la propiedad intelectual también de nuestras empresas de servicios, las empresas creativas, los servicios de ingeniería, etc.
Eso es algo que tenemos que poner y saber defender mejor, y por eso estamos reforzando mucho también esa línea de trabajo de la subsecretaría, y bueno, servicios y economía digital, y que ya les mencionaba, donde hemos estado reforzando mucho la negociación de acuerdos en ese sentido. Pero también en el punto 4, esto tiene un componente de crédito, o más bien de desafío para el multilateralismo, y hemos estado muy activos en el ámbito de la OMC. Justamente con Cristian estuvimos en Davos en enero a propósito del trabajo que lidera el país en la negociación de facilitación de inversiones para el desarrollo, pero también participamos del grupo de Ottawa con la Unión Europea y otros países. Suscribimos también un acuerdo multilateral para poder tener un mecanismo intermedio e interino de solución de controversias en apelación en la OMC por la parálisis que tiene hoy día las designaciones en el cuerpo de apelaciones, y así con otros temas en el ámbito multilateral. Queremos este año también tener una nueva aproximación a la sociedad civil. Ya un ejemplo de ello es la participación que tiene la subsecretaría en cada una de las mesas COMEX. Hemos participado yo personalmente en todas, y eso es algo que para nosotros es muy importante, porque nos acercan los problemas del día a día de las regiones. Muchas veces esos problemas se proyectan y no son exclusivos de la región, pero también a propósito de la sociedad, del Consejo de la Sociedad Civil, estamos reformulando la subsecretaría los cuartos adjuntos, que son las sesiones o las reuniones en las que se informa del estado de avance de las negociaciones. Hoy día son virtuales, y también aprovecho de invitarlos y a seguir a la subsecretaría en todas sus redes sociales, porque allí nosotros publicitamos justamente todas estas instancias, y queremos ser una instancia mucho más proactiva respecto de los canales que usa para poder vincularse con la sociedad civil. Y bueno, reforzar también la asociación público-privada y la coordinación también con el mundo académico, el mundo privado de la sociedad civil, a propósito de todos estos temas, y esa es una de las razones por las que estamos acá también. Ahora, en los últimos 2 años, ese es el balance desde el punto de vista de los acuerdos aprobados en el Congreso. Actualmente tenemos 6 negociaciones en curso, 2 acuerdos en tramitación parlamentaria, el de Acuerdo de Libre Comercio con Brasil, el CPTPP, y 2 negociaciones que concluimos recientemente a propósito justamente de economía digital con Singapur y Nueva Zelanda, que esperamos firmar en las próximas semanas, y la negociación con Ecuador, cuya revisión legal ya finalizó y está en espera de firma en algún minuto del año. Pero, como les decía, la palabra clave es diversificación, y la diversificación en materia geográfica están las apuestas en esos sectores geográficos. El sudeste asiático, la India, Rusia y la órbita de países de la Comisión Euroasiática, el norte de África, el Medio Oriente, y la negociación con los asociados de la Alianza del Pacífico. Lo más inmediato es la India, con el cual tenemos una negociación abierta que se vio un poco truncada en su última ronda a propósito de la pandemia justamente, y era en Nueva Delhi la negociación, pero esperamos poderla reanudar próximamente en formato virtual, y con el resto de los países también tenemos una agenda de avance. Ahora, más allá de esta contingencia, como les decía, nosotros llevamos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y por lo tanto sí es importante saber que en julio no se va a realizar la cumbre aquí en Santiago, se va a realizar más adelante durante este año, pero como parte de llevar en el fondo esta agenda, nosotros buscamos que la alianza también se reposicione en el contexto de esta pandemia. Hemos tenido reuniones a nivel del GAN, que es el grupo de viceministros de Comercio y Relaciones Exteriores, para abordar iniciativas conjuntas en el ámbito del COVID-19, y cada grupo técnico de la alianza ya tiene una agenda en materia de encadenamientos productivos, por ejemplo, donde ya intercambiamos lista de productos priorizados para poder ver si podemos producir ciertos temas al interior de la alianza, pero también a propósito de compras conjuntas y otras iniciativas de ese tipo. En nuestras negociaciones, la próxima ronda ya inició con el EFTA, es virtual ahora, y la séptima ronda de negociaciones con la Unión Europea también esperamos que sea a fines de mayo en formato virtual. Este tema quisiera aprovechar de destacarlo. Para nosotros es muy relevante lo que estamos haciendo en el departamento de encadenamientos productivos.
tenemos una división y estamos trabajando en un modelo de negocios en materia de encadenamientos productivos donde distintas empresas de distintos países se asocian con nosotros para efectos de poder identificar un bien o un servicio final. Nosotros promovemos el concepto de fábrica regional o de plataforma para que las empresas chilenas puedan importar un insumo o un bien intermedio desde otro país y también a través de la transformación productiva producir algo que sea exportado como originario chileno a terceros mercados con la gracia de poder acceder a los beneficios arancelarios derivados de la red de 29 acuerdos de libre comercio que les mostraba al inicio. Por lo tanto, aquí hay un link muy importante que es el de comercio con inversión extranjera directa, que es lo que desde la subsecretaría queremos también impulsar muy fuertemente, a propósito de lo que estamos discutiendo a nivel del Comité Interministerial sobre la nueva estrategia de promoción y atracción de inversión extranjera. Creemos que los encadenamientos productivos son un motor importante de desarrollo que tenemos que optimizar a propósito de nuestra política de atracción de inversiones. Y por lo tanto, lo que buscamos es también tener una metodología de acercamiento muy proactiva con las empresas. Son ellas las que nos dicen también qué modelos les sirve mejor y por lo tanto las empresas interesadas pueden encontrar información en la página web y completar una ficha que tenemos disponible de encadenamientos productivos que está en nuestra web. Tenemos ya información y proyectos andando con empresas argentinas y ecuatorianas, estamos trabajando también con Paraguay en lo regional, y ahí está el correo electrónico de la división, que es de cgb@suprey.gov.cl. Los invito a visitar la página web y a también acercar a las empresas miembros de las cámaras que están aquí presentes a esta iniciativa. Y otro tema que también quiero aprovechar de pasar el aviso es con nuestro catastro de barreras no arancelarias. Nosotros anualmente publicamos un estudio que se basa en una encuesta que se lanza, pero también nosotros tenemos en nuestra página web un formulario que está a disposición de todos ustedes para poder denunciar estas barreras y que activen una respuesta inmediata por parte de la subsecretaría y los otros servicios que puedan tener relación con alguna barrera no arancelaria. Siempre cuando uno está en estas reuniones o en las mesas COMEX, surgen muchas barreras, pero se usa muy poco y por lo tanto quisiera pedirles ayuda también en poder difundir entre sus asociados también el uso de este catastro. Nosotros tenemos material en simple, gráfico, que explica esto, de qué se trata, cómo usarlo, y por lo tanto, a través de nuestra directora de estudios, poder canalizar esa información y que ojalá nos ayuden a difundir eso entre sus asociados. La idea es poder responder, ser proactivos y que ustedes también alimenten la agenda de la subsecretaría y estamos acá para resolver también problemas y esta es una herramienta muy importante para eso. Ahora, sobre la pandemia y el impacto en el comercio exterior, lo que hemos visto en comparación, esta tiene un ciclo de vida, como ustedes saben, que todavía no está claro. Pero ese es el impacto hoy, cuando uno analiza la crisis subprime del 2018, el impacto en el comercio exterior fue muchísimo mayor hasta hoy. Con fecha de corte, hoy el impacto ha sido relativamente acotado, todavía estamos también sintiendo, sigue la misma trayectoria que cuando estábamos en el pic de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. No hemos enfrentado barreras o bloqueos importantes a propósito del comercio. Sí hay un shock en la demanda, que claramente eso impacta el precio del cobre, impacta el consumo, los patrones de consumo también a propósito de, por ejemplo, el sector exportador alimenticio ha cambiado radicalmente. Todo el espacio de hotelería, restaurantes, viajes, etcétera, ha desaparecido del mapa y hoy día estamos hablando de retail electrónico y no presencial también. Entonces, lo que hemos visto ahí, comparación, pueden ver un poco el impacto que en total es más o menos un 8% en los primeros 3 meses del año.
Destaco que los organismos internacionales no son especialmente positivos a propósito del futuro del comercio y el impacto que va a tener la pandemia. La OMC adelanta hasta un 31% o 32% de caída del comercio global este año, y eso principalmente por el impacto económico que tiene esta pandemia. El Banco Central proyecta así el sector del comercio exterior en 2020, con ese nivel de caída. Y bueno, como les decía, esta es una situación en progreso, en la medida de que los países van siendo exitosos en administrar estas pandemias, en reactivar las economías, también eso va a ir siendo internalizado por los mercados, y esto es algo que está en evolución y seguimiento, pero esas son las cifras que proyecta el Banco Central respecto a nuestro comercio exterior para este año. Y respecto a lo que estamos haciendo, nosotros armamos una mesa COMEX, COVID, donde participan todos los gremios y el sector exportador, las cámaras de comercio también han sido invitadas, y lo que buscamos es monitorear los mercados internacionales. ProChile lanzó la semana pasada un estudio muy completo y extenso de todos los mercados, que estaba disponible en su página web. Los invito a visitarla, si es que no lo han recibido, a distribuirla también entre sus asociados, con el impacto que ha tenido la pandemia en los distintos mercados, desde un punto de vista también, evidentemente, de cómo se está afectando, digamos, las estrategias de consumo, pero también desde el punto de vista logístico y en puertos, aeropuertos, etc. Hemos activado la red de oficinas comerciales para este efecto, pero también con un doble propósito. Nosotros vendemos a Chile afuera, pero también hoy día estamos convertidos a través de nuestras embajadas y oficinas comerciales en buscadores de proveedores para Senabast y la Subsecretaría de Redes. Hemos estado apoyando muy de cerca también todas las operaciones de la Subsecretaría a propósito de la importación de ventiladores, las gestiones de permisos de vuelo, sobrevuelo, etc. Por lo tanto, estamos también trabajando muy de cerca en abastecer o en asegurar la cadena de suministros a propósito de bienes de primera necesidad. Y por eso es tan importante las declaraciones internacionales como las que hicimos o suscribimos con países como Nueva Zelanda y Australia. De hecho, si ustedes recuerdan, el avión de LATAM que trajo mascarillas para la Fundación Luxich, justamente, y esos vuelos están pasando por Auckland, por Nueva Zelanda, donde estamos haciendo uso de este acuerdo, y los cancilleres alcanzaron un acuerdo también para efectos de poder traer chilenos. Y en la OMC, hace algunos días también, el grupo de Ottawa y otros países sumaron una nueva declaración a propósito de alimentos y productos agrícolas, y vamos a seguir en esa línea de poder asegurar con mayor certeza los flujos del comercio. Ahí en rojo está un correo electrónico que yo los invito también a difundir y a usar. Es un correo electrónico que recibo yo personalmente, y que con los subsecretarios que participan también de la mesa COMEX COVID, y los directores nacionales de los servicios de aduanas, del SAC, Cerna Pesca, etcétera, estamos comprometidos a resolver desde el punto de vista de los problemas. Cualquier situación a propósito de las importaciones o exportaciones en relación con certificados COMEX, cierre de mercados, quiebre en la cadena de insumos, desplazamiento también para ciertas faenas o actividades productivas que requieren de un tratamiento especial y que han tenido algún tipo de impacto por los cordones sanitarios, por las cuarentenas, estamos también poniendo ese canal a disposición para hacer llegar los problemas y poderlos solucionar a la brevedad. comex-covid19@subrey.gov.cl. Y bueno, hemos identificado algunos pocos cierres de mercado, problemas logísticos. Hay una falta de contenedores importante que ya venía arrastrándose desde antes, y como les decía, dificultad en el desplazamiento de carga internamente, y también hemos estado gestionando y facilitar la carga terrestre que ingresa a Chile y que no se vea afectada también por las cuarentenas que la autoridad sanitaria ha determinado. Y a propósito de los certificados COMEX, hemos hecho un trabajo con los distintos servicios que tienen algo que decir en esto, como que ya les mencionaba antes, para que sean digitales, que se acepten las copias, y también en el caso de las certificaciones de origen, hablar con socios comerciales para que acepten estas copias. Nosotros lo estamos haciendo y estamos pidiéndole
al resto que también lo haga, y si es que tienen algún problema con la aceptación de certificados COMEX, nuevamente pueden usar ese correo electrónico. Ya les comentaba el tema del quiebre de insumos. Esto es algo que también es importante que nos levanten para poder identificar proveedores alternativos o derechamente solucionar el problema con el mercado de origen. Y hay un tema evidentemente claro a propósito del retorno a las funciones o a las tareas productivas o aquellos que no han parado para garantizar la seguridad de los trabajadores. Estamos también, como les decía, este trabajo de asegurar los insumos de primera necesidad tienen que ver con que el sector público, los trabajadores de la salud tengan todos los elementos de protección, pero también que el sector privado y la sociedad civil tenga también ese acceso, y en ese sentido hemos hecho un trabajo muy, muy importante desde el punto de vista público-privado, y que van a estar viendo en las próximas semanas, digamos, en qué se trata. Y por lo tanto, vamos a seguir en eso, coordinándonos pública y privadamente, participando en las mesas COMEX. Ya convocamos al Comité Nacional de Facilitación de Comercio, donde hicimos una mesa ampliada con el sector privado para resolver barreras en ese ámbito, y seguir apoyando en materias de facilitación de comercio. Así es que tenemos un minisitio que pueden visitar, está en nuestra página web también, donde está el acceso a este correo electrónico, vía formulario, las mesas COMEX, informaciones importantes respecto de certificados y otros, así que los invito también a visitarlo. Y eso es lo que les quería compartir, y por supuesto también súper interesado de poder seguir este conversatorio con las preguntas o temas que quisieran levantar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sin duda, post-COVID, los temas comerciales van a ser muy relevantes para reactivar el país y la economía, así es que bueno, ya el correo de la subsecretaría está pasado, toda la disposición de parte de ustedes para que puedan hacer llegar sus inquietudes, y también pasado el mensaje y el tirón de oreja para todas las cámaras, partiendo por la CNC, para hacerte llegar información con mayor fluidez, para que ustedes también tengan eso a la mano. Quiero dejar a continuación con ustedes a Cristian Rodríguez, director de Invest Chile, que lo veo por ahí conectado. Cristian, si puedes prender tu micrófono. Perfecto, ¿me escuchas? Súper, perfecto, muy bien. Súper. Bueno, muchísimas gracias María Ignacia, también muchísimas gracias Manuel, saludar también por supuesto a Rodrigo y a la Cámara Nacional de Comercio por la oportunidad de poder compartir un poco la visión en estos complicados momentos desde Invest Chile. Voy a compartir mi presentación y ustedes me cuentan si la tienen ya en la pantalla. Ok, súper. Sí, perfecto. Perfecto, mira, bueno, quiero hoy día, en estos 20 minutos de que dispongo, básicamente hacer 4 puntos. Primero, hablar un poco del impacto del COVID en la economía global, el efecto que está teniendo en la economía chilena. También, obviamente, dedicarme al tema que ocupa Invest Chile, el impacto del COVID en las inversiones extranjeras, tanto en Chile como en el mundo. Y finalmente, terminar contándoles cómo los países lo han enfrentado y en particular qué está haciendo Chile y la agencia en relación a esto. Así que partiendo por el impacto del COVID en la economía global, creo que hay un par de cosas que hay que repetir aunque sean evidentes. Primero, que el impacto económico del COVID va a estar directamente relacionado con el grado de propagación del virus. O sea, mayor contagio, mayor el impacto, y a los países donde esté más propagado les va a pegar más fuerte. Eso hay que tenerlo en mente por esta discusión que se viene dando entre, ¿no es cierto?, la economía y la salud. Creo que están intrínsecamente ligadas. Y los sectores más afectados obviamente son aquellos que dependen más de la interacción social, turismo, viaje, gastronomía y por supuesto mucho menos otros como servicios digitales donde incluso existen nuevas oportunidades. El impacto en la producción y el consumo es muy fuerte, Rodrigo lo dijo un poco, pero creo que la interrupción en las cadenas de suministro es algo que ya está ocurriendo y que cuyos efectos los vamos a sentir incluso más fuertes hacia adelante, y el impacto financiero también importantísimo, ¿no es cierto? Incluso con tasas de política monetaria de los bancos centrales de mínimo histórico, los créditos no son baratos por el factor riesgo, y esto tiene un mayor efecto incluso en países que dependen de financiamiento externo y con desequilibrios fiscales, gracias a Dios, ese no es el caso de Chile. Algunos números también en cuanto a panorama general. La UNCTAD señala que las 5.000 principales empresas multinacionales han revisado a la baja en promedio un 30% sus estimaciones de ganancias para 2020.
y como veremos más adelante, la caída de la inversión extranjera, la UNCTAD la estima entre un 30 y un 40% en el 2020 en relación al 2019, y la OECD ayer también sacó nuevos números, y dice que incluso en el escenario más optimista, la inversión va a caer un 30% este año para volver de nuevo, solo en el escenario optimista, a niveles precrisis, recién en el año 2021. Para ver un poco el impacto económico y cómo es visible, creo que vale la pena detenerse en los dos gigantes, ¿no? En China y en Estados Unidos. Ustedes ven en el cuadro de la izquierda, les invito a que se fijen en la última parte de la curva, y básicamente ven la caída brutal en la producción industrial, las exportaciones totales y las ventas minoristas dentro de China a contar de diciembre, enero de 2020. Esto es lo que pasa cuando se desata la crisis, este es el efecto del lockdown. El PIB del primer trimestre en China se contrajo con alrededor de un 7% con respecto al del año anterior. Y esto se replica obviamente en economías como la nuestra. Pero más me impresiona todavía el gráfico que les doy a la derecha, que es de Estados Unidos. Estas son las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo presentadas en Estados Unidos. Me quise ir hasta el año 80, para que ustedes vean, ¿no es cierto? Y ahí pueden ver en el gráfico que en el año 82 y en el año 2009 se presentan los pics anteriores en cuanto a solicitudes de subsidio por desempleo de ciudadanos norteamericanos. La cifra, el récord histórico, fue una semana en el año 82 que alcanzó 695.000. Pues bien, si ven el último punto del gráfico, ven que en las primeras 3 semanas, hasta la tercera semana de marzo del 2020, alcanzamos casi 7 millones de solicitudes en relación al COVID-19. Y de nuevo, repito, tercera semana del 2020, porque este gráfico aún puede ser más impresionante, y esto es actualizado el viernes pasado, las nuevas cifras del Departamento del Trabajo estadounidense, que relatan que 26 millones de personas este año han pedido subsidios laborales en Estados Unidos. Ese es el 16% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Esto significa, esta cifra yo creo que es extremadamente decidora. El superciclo de creación de trabajos más importante de la historia de Estados Unidos se dio entre septiembre del 2010 y febrero pasado. Se crearon 22 millones de puestos de trabajo durante ese tiempo. Demoró un mes el coronavirus para borrar esos 22 millones y sumar 4 millones más, borrando 26 millones de puestos de trabajo. En la crisis financiera del año 2010, tomó 6 meses para que 10 millones de solicitudes de desempleo fueran presentadas. En el COVID-19 tomó menos de 2 semanas para presentar estos mismos 10 millones de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Esto es el nivel, ¿no es cierto?, de crisis al que nos estamos hoy día enfrentando. En cuanto a las estimaciones de crecimiento, vemos, son bien conocidas, ¿no es cierto? Básicamente el FMI ha estimado un 3%, un 3% de baja en el crecimiento global, de compresión en el crecimiento global este año, y Chile dentro de todo, ¿no es cierto?, con un 4,5% a la baja, que es mejor que lo que nota la zona euro, Latinoamérica y otros países, y con el eventual efecto rebote para el 2021. Son cifras conocidas. Este gráfico básicamente representa lo mismo, pero creo que es interesante ver cómo las líneas punteadas son las estimaciones que hacía el Fondo Monetario en enero de este año, y las líneas rectas, ¿no es cierto?, a contar de la baja, son las estimaciones que son de abril de este año, obviamente ya considerando coronavirus con una diferencia brutal. Vamos a ver el impacto del COVID-19 en Chile. A nivel local, el Banco Central de Chile ha señalado que el impacto en nuestro país estará dado por 4 canales. Primero, en cuanto al comercio internacional, lo ha señalado muy bien y en detalle Rodrigo, una caída significativa de los flujos de comercio, pero también importante, ¿no es cierto?, para Chile, una caída significativa en el precio de las materias primas, en el precio de los commodities, ¿no? Las condiciones financieras se deterioran, ¿no es cierto?, y el acceso a financiamiento de gobiernos y empresas también se deteriora. Esto es lo que paquetes de ayuda, como el del Ministerio de Hacienda y en todo el mundo, están tratando, ¿no es cierto?, de limitar estas adversas consecuencias. El deterioro de las expectativas empresariales y de consumidores, con efectos en la inversión y el consumo, y finalmente, ¿no es cierto?, la paralización parcial o total de la actividad doméstica, también con efectos en las personas, el empleo y el consumo. Esto, ¿no es cierto?, que señala el Banco Central, creo que se ve bien reflejado en la siguiente lámina. La primera, la lámina de la izquierda, el gráfico de la izquierda, se observa el comportamiento de las exportaciones nominales de bienes de Chile, donde ya traíamos un problema de arrastre a partir de octubre del año pasado, pero esa tendencia obviamente se mantiene con la pandemia. Y a la derecha, ustedes ven el precio de los commodities, ni siquiera me voy a detener en el petróleo, si lo autorizáramos al día de hoy, tendría la línea roja, ¿no es cierto?, que bajar desde la base del gráfico, pero también muy fuerte en cuanto a las exportaciones cobre, que nos afectan. Los futuros de cobre solamente en el mes de marzo se desplomaron un 15%, con una caída acumulada del 21% este año.
las proyecciones de crecimiento para Chile, hablábamos ya del Fondo Monetario, pero básicamente también ustedes ven al Ministerio de Hacienda, Banco Mundial y otros, son más o menos similares, ¿no es cierto? Las cifras al lado derecho son bien conocidas, una proyección negativa, ¿no es cierto?, del Banco Central entre el 2,5 y el 1,5, que de hecho es menor que la del fondo, y que ahí es también en importaciones e inversión, y en el gráfico de la izquierda, de nuevo, nos muestran lo complejo del momento y el eventual rebote. Pero aquí, yo diría, tenemos que no perder en mente que Chile es un país que tiene características especiales, y una de ellas es su resiliencia. Yo creo que siempre, ¿no es cierto?, sabemos cómo nos paramos, nos hemos parado de los peores desastres, y en ese sentido creo que esa resiliencia nos entrega una luz de esperanza para pensar en la rápida recuperación de nuestra economía. Y así lo ha tratado, ¿no es cierto?, de implementar nuestro gobierno, el Ministerio de Hacienda y en general, ¿no es cierto?, por instrucción del presidente, se estableció el plan económico de emergencia que todos conocemos, ¿no es cierto?, este año, a contar, ¿no es cierto?, a contar de una inversión hasta ahora de 17.105 millones de dólares, al igual que muchos otros países, una cifra inédita en nuestra historia para ir en apoyo de la economía. Este plan se ha dividido básicamente en dos partes, no me voy a detener en detalle, esto es por supuesto bien explicado por el Ministerio de Hacienda, y la primera parte, por supuesto, el plan anunciado el día 19 de marzo, y en lo que a nosotros más nos compete, con medidas tributarias importantes, aceleración de pago a proveedores y otras, y finalmente las recién, ¿no es cierto?, medidas anunciadas el día 8 de abril, que contiene el plan de protección a los ingresos y también el plan de protección a la actividad económica, muy importante, la capitalización del FOGAPE por 3.000 millones, que permitiría a la banca otorgar créditos, nuevos créditos hasta por 24.000 millones de dólares para que nuestras empresas y nuestras pymes sigan funcionando. Solamente, y esto la presentación la dejamos, esto es un resumen de dónde están puestos los dineros hasta el momento hoy día, en un plan que hay que insistir, como lo ha dicho Ignacio Briones en repetidas ocasiones, esto es trabajo en progreso y nuevas medidas son evidentemente posibles si siguen siendo necesarias en relación a cómo avance la pandemia. Pero ¿cómo se enfrenta el gasto de Chile en relación, ¿no es cierto?, cómo hemos realizado nosotros el gasto en relación a lo que están haciendo otros países también para enfrentar la pandemia? El número que ustedes ven a la izquierda es básicamente el porcentaje de gasto con respecto al Producto Interno Bruto del país. ¿No es cierto? Chile se ve liderando Latinoamérica, pero podría verse que aún estamos un poco lejos de grandes economías como Alemania, Italia, Japón y Francia. Pero esto tiene una trampita, porque también hay que destacar que estos montos, ¿no es cierto?, incluyen las garantías para facilitar el acceso al crédito, que por ejemplo en Alemania han alcanzado a cerca del 20%, así que yo diría que en Chile, donde esos montos son un poco menores obviamente, hemos hecho muy bien la tarea en cuanto al gasto fiscal y el compromiso que el gobierno y el Ministerio de Hacienda está teniendo con mantener la activación de la economía. Vamos al impacto del COVID-19 en lo que nos ocupa, ¿no es cierto?, como Agencia de Promoción de Inversión Extranjera, en la inversión extranjera directa. Ya se señaló, cifras de la UNCTAD primero, la IED caería entre un 30 y un 40% globalmente durante 2020 y 2021. Esto incluiría también un 40% de caída en las utilidades reinvertidas. El efecto en los proyectos nuevos, en los proyectos Greenfield se ven afectados, pero un poco menos, ¿no es cierto?, que las operaciones bursátiles por la extensión que tiene, ¿no es cierto?, un nuevo proyecto que ya están planificados y se están desarrollando. Obviamente todo esto depende del tiempo que dure la pandemia. Y finalmente también se proyecta que las fusiones y adquisiciones iban a caer en forma muy fuerte, cerca de un 70%. En marzo se estimaba la caída de las utilidades de las multinacionales cerca del 20%, para la estimación de la UNCTAD para abril es cerca de ya el 35%. ¿Qué nos dice la OCDE? La OCDE que sacó un draft de un primer reporte, ¿no es cierto?, sobre estos temas recién ayer. Al lado derecho ven lo que ya les adelantaba antes, un poco los escenarios de proyección del crecimiento, el decrecimiento de la inversión extranjera que hace la OCDE. En el escenario optimista, como les decía, una caída cerca de un 30% y volver a niveles en 2021, pero en azul a la derecha ven, y en rojo, los escenarios medianos y pesimistas que dicen que el rebote probablemente va a tardar incluso más allá del año 2021. Algunas recomendaciones también de qué está pasando con las agencias de promoción de inversión, y aquí me quiero detener en un punto en que Chile no hemos tomado todavía atención. A nivel global, señaló la OCDE, se vislumbra un posible efecto proteccionista sobre las inversiones, donde varios países han comenzado a restringir inversiones extranjeras en activos sensibles, los llamados mecanismos de screening. Aquí es importante señalar, ¿no es cierto?, que con la crisis y con la pandemia, obviamente, los precios, muchos precios las valoraciones de las empresas locales han bajado en forma brutal y algunos países se han movido en relación a proteger la adquisición de esas empresas en forma predatoria cuando están en sectores críticos. Así, por ejemplo, Australia, Alemania, España, el Reino Unido o Noruega
están reforzando hoy día sus medidas para restringir las inversiones extranjeras en sectores específicos para, proteger a sus empresas locales. Yo creo que es importante señalar que aquí hay una división, ¿no es cierto?, entre protección y proteccionismo, y hay que entender dónde está la línea roja y si esto es transitorio y cómo se desarrolla esta conversación hacia adelante, que de nuevo no está instalada en Chile, pero sí es una conversación hoy importante en el mundo en temas de inversión extranjera. El estado de la inversión extranjera directa en Chile, la verdad que la inversión extranjera, la IED en Chile goza de muy buena salud, a pesar del escenario difícil que venimos enfrentando, las noticias han sido buenas. Como ven ustedes, del 2017 en adelante, Chile viene creciendo en forma decidida en materia de inversión extranjera. El año 2018 pudimos apuntar casi un 20% de crecimiento, el año pasado tuvimos una excelente cifra, crecimos un 63% en la inversión extranjera, llegando casi a 12.000 millones de dólares, cuando América Latina solo creció un 16% y el mundo básicamente se mantuvo sin crecer. Pese al estallido social, estas buenas cifras se confirmaron durante los primeros meses de este año, en lo que a febrero de 2020 alcanzamos un flujo de casi 4.800 millones de dólares, con un gran aumento respecto al año anterior, y de hecho la cifra más importante que hemos alcanzado en los 2 primeros meses del año desde que se hacen las mediciones. Así que, si bien veníamos en una excelente racha, hay que también entender que estas buenas noticias van a sufrir modificaciones, ¿no es cierto? Y la UNCTAD, de hecho, ya estima que 500 millones de dólares se han borrado de inversión extranjera en lo que va de la crisis hasta el día de hoy. Así que tenemos que entender que este es un ciclo que va terminando, ¿no es cierto? Y el que nos tendremos que adaptar en relación a enfrentar a la pandemia. Aquí, un desafío al ingenio, creo, en materia de inversión extranjera. Como agencia y como país tenemos que ser capaces de seguir promoviendo a Chile, ¿cierto?, apelando a herramientas nuevas, inteligencia de negocios, marketing digital, misiones virtuales, varias cosas que estamos pensando, de las que les voy a hablar al final de la presentación. La verdad que estos formatos de ferias o grandes convenciones, ¿cierto?, nunca han sido realmente el core de la promoción de inversión extranjera, a diferencia del comercio, pero ahora menos aún, y creo que hay una oportunidad para empezar a hacer las cosas en forma distinta, en forma virtual y por cierto, más barata para promover al país. Les quiero dejar un par de ejemplos de empresas extranjeras que están aportando en la lucha contra el COVID-19, seguro que hay muchas más, pero solamente para señalar algunas en país. AppInBev, ¿no es cierto?, Stella Artois en Chile y otras marcas, producirá 50.000 unidades de alcohol gel y va a importar desde Brasil cerca de 25.000 unidades adicionales que están siendo donadas en su totalidad al Ministerio de Salud, y además ha lanzado la campaña, ¿no es cierto?, apoya a un restaurante. La salmonera Mowi, ex Marine Harvest, puso a su disposición un laboratorio de alta tecnología para la toma de exámenes de COVID-19. Banco Santander se comprometió a no despedir a ninguno de sus 11.200 colaboradores ni a bajar sus sueldos. BHP está implementando un grupo de apoyo a grupos vulnerables en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, con un conjunto de medidas por hasta 25 millones de dólares. Y Anglo American trabajando fuerte con sus proveedores, creando un fondo de emergencia e inclusive donando una máquina de prueba de coronavirus de última generación para servicios de salud de Tarapacá. Así que es importante, creo, transmitir estos pocos ejemplos, como hay muchísimos más que nos encarguemos de transmitir, que la inversión extranjera y los inversionistas extranjeros en Chile están ayudando en forma decidida al esfuerzo. ¿Qué está haciendo InvestChile frente al COVID-19? Se lo adelantaba al principio, pero esto creo muy importante. Editamos recién el viernes de la semana pasada el informe Impacto del COVID-19 en la economía y la inversión extranjera directa, por cierto, editado para que sea útil para los inversionistas extranjeros que quieren venir a Chile, tanto en idioma inglés como en idioma español, y es básicamente, esta presentación es un poco un resumen de ese reporte que ustedes pueden, ¿no es cierto?, pueden bajar desde la página de InvestChile, y nos aseguramos también que les llegue por correo electrónico. Tiene el impacto del COVID, las medidas que está tomando Chile, las principales medidas mundiales y las iniciativas de empresas extranjeras también instaladas en Chile frente al COVID-19. No es breve, es un reporte de alrededor de 60 páginas, porque queremos entregarles en detalle un repositorio que entendemos hoy día no existe sobre el impacto que está teniendo el COVID en la inversión extranjera directa en nuestro país y en el mundo, así que los invito a utilizar esa información, porque entendemos que una parte importante de la labor de la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera es mantener a los inversionistas informados. Lo hacemos ahora con COVID, lo hicimos también, obviamente, durante el estallido social.
¿Cuáles son las líneas de acción del 2020? De nuevo, esto en sintonía con lo que están haciendo realmente la mayoría de las agencias de inversión extranjera en el mundo, un foco muy especial en aftercare. Vale decir, estamos enfocándonos muy fuerte en las empresas instaladas en Chile, en cómo siguen adelante con sus proyectos y en cómo pueden reiniciar nuevos proyectos. El tema de ir a promover y buscar nuevas inversiones en el extranjero también obviamente lo queremos mantener, pero tenemos que priorizar hoy día la mantención de lo que tenemos en nuestro país. Por eso estamos haciendo una serie de iniciativas y me quiero detener en una que lamentablemente tuvimos que suspender, la íbamos a lanzar en marzo y la hemos pospuesto para junio, que se refiere a inversión sostenible, ¿no es cierto? Es importante que no solamente pensemos en la emergencia, sino que también estemos pensando en la larga, ¿no? en el largo plazo. Así InvestChile está implementando un programa de medición de impacto socioambiental de las empresas extranjeras instaladas en Chile, en alianza con Sistema B. Vamos a fomentar la adopción de buenas prácticas de triple impacto, ¿no es cierto?, a las personas, a la sociedad y al medio ambiente, por parte de las empresas extranjeras instaladas en Chile. ¿Cómo funciona? Un programa que vamos a lanzar el 11 de junio y contempla que en un principio 50 empresas extranjeras midan sus impactos socioambientales en materias de comunidad, medio ambiente, gobernanza, clientes, trabajadores y modelo de negocios. Esto es gratis para las empresas y de todas maneras invitamos a vuestros asociados a acercarse a InvestChile para que puedan ser parte, ¿no es cierto?, del inicio de ese proyecto que obviamente después queremos complementar y queremos mostrar que en Chile, ¿no es cierto?, las empresas extranjeras obviamente invierten en forma sostenible. También entregando, de nuevo, entre las líneas de acción, más y mejor información a las empresas. Les mostraba recién el informe COVID. También, como obviamente los roadshows van a tardar un poco en volver a iniciar, estamos editando 6 ebooks sectoriales que básicamente tienen la oferta específica de Chile en cada uno de los sectores, la cartera pública, por ejemplo, en infraestructura o en energía, en un formato muy amigable, donde usted, ¿no es cierto?, como inversionista en un ebook, si está interesado en energía, va a poder revisar dentro del sector tanto la oferta de Chile como también el esquema de negocios o el ambiente de negocios de nuestro país en ese sector específico. Los tendremos disponibles a contar del mes de mayo. Y por supuesto también varias de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, ¿no es cierto?, encuentros virtuales, en cuanto con sectores específicos, más target. La idea también es implementar, a contar del cuarto trimestre del 2020, misiones virtuales. Si no vamos a poder ir a sentarnos con los inversionistas extranjeros en sus países, por lo menos poder hacer, ¿no es cierto?, diálogos con ellos, apalancados, por ejemplo, en multiplicadores como instalados, como consultoras otras instaladas en otros países, que nos ayuden a convocar a los inversionistas para sentarnos con ellos en forma remota y transmitirles, por ejemplo, las oportunidades de la cartera pública de Chile. Webinars, ¿no es cierto?, como este también, al que hemos sido invitados, ¿no es cierto?, con un público más amplio, hablando de temas de contingencia y temas de interés. Y de hecho, este jueves, junto a la Dirección del Trabajo y a Randstad, tenemos uno que va a hablar sobre la agenda laboral, y el próximo lunes estamos con el Ministerio de Hacienda hablando sobre las medidas específicas que las va a transmitir el Ministerio de Hacienda a través de un webinar de InvestChile, al que ambos quedan todos invitados. Esperamos a fin de año, si la agenda y la pandemia lo permite, tener un foro de inversiones, nuestro tradicional foro de inversiones que hacemos todos los años. Este año va a ser destinado, ¿cierto?, y enfocado en las empresas extranjeras instaladas en Chile. Y finalmente también, obviamente, los servicios de InvestChile, como información de oportunidades, tendencias, permisos sectoriales, visas, asistencia legal, etcétera, se mantienen plenamente vigentes y a la disposición de ustedes y de vuestras empresas. Con esto solamente quiero yo les decía que tenía, estoy viendo tiempo, sí tengo un par de minutos, que tenía, ¿no es cierto?, 4 puntos que hacer, y entre esos 4 puntos quiero terminar y dejarlos con cuatro reflexiones. Primero quiero hablar de las medidas de contención económica, ¿no es cierto? ¿Son o no son suficientemente efectivas? Y este dilema entre medidas de contención y salud. Los bancos centrales y los gobiernos han anunciado probablemente las medidas más sustanciales de la historia para atenuar el impacto de la pandemia, pero de nuevo quiero insistir que la profundidad y duración de las políticas de contención y el grado de alteración de las cadenas productivas está directamente relacionado con la capacidad de los países para reducir o eliminar eventualmente los contagios. El coronavirus le pega más fuerte a los países donde está más propagado. Hoy día, ¿no es cierto?, la prensa informa que Jacinda Ardern, la presidenta o la primera ministra de Nueva Zelanda, dice: ganamos, ¿cierto?, le ganamos al coronavirus, bajamos la fase 4 porque ya las infecciones comunitarias no se están dando en Nueva Zelanda. ¿Qué significa si eso es efectivamente efectivo? ¿Qué significa para un país como Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, que en un par de semanas ya puede restablecer completamente su economía? Y yo creo que eso es lo importante de establecer, ¿no es cierto?, que el progreso y
y las medidas de contención económica van de la mano de mejorar y de alcanzar éxito también en las de salud. El rol nuestro es, como agencias, hacer todo lo posible para que las empresas extranjeras no se resten de dicho esfuerzo y se queden en Chile ayudándonos a superar también, ¿no es cierto?, los apremios económicos. Un segundo punto, existen ganadores y perdedores, se habla bastante, ¿no es cierto?, por ejemplo, que China ha controlado la enfermedad y por tanto, ¿no es cierto?, la fábrica del mundo vuelve a estar operativa, pero la verdad es que no puede existir oferta si tampoco existe demanda. Yo creo que Rodrigo también fue claro, Chile ha tenido históricamente un compromiso de apertura y un compromiso de entender que comercio e inversión son las mareas que levantan todos los botes. Es decir, nosotros, ¿no es cierto?, la apertura y no la búsqueda de ganadores específicos, sino que la búsqueda de ganadores globalmente, creo que es lo que nos va a llevar como mundo, como globo, ¿no es cierto?, a superar esta pandemia. Así que no quiero hablar de ganadores y perdedores, sino que quiero hablar de que tenemos que superar esto globalmente para poder volver a surgir. Tercero, ¿el mundo ha estado mejor preparado? No, la verdad que el mundo, y eso creo que nos da una luz de esperanza. El mundo hoy día, si bien la globalización, ¿no es cierto?, nos ayudó a la pandemia a multiplicarse muy rápidamente, también va a ayudar a que la podamos superar más rápidamente. El rol clave que sufre la cooperación en el mundo científico, ¿no es cierto? Leíamos noticias de Suiza que ya pero eventualmente tendrían una vacuna en los próximos meses. Cuando esto exista, esto va a poder diseminarse en forma muy rápida porque tenemos un mundo que está preparado para ello y que ya hubiese querido tener, ¿no es cierto?, la época de la peste negra o la época de la gripe española en 1918, donde básicamente la combatimos a ojos cerrados. Así que yo aquí, la globalización creo que también nos entrega algo de fe. Y finalmente, con este punto termino, las oportunidades. También se habla mucho de ello, ¿no? Hay una frase de Churchill ahí que dice, never put to waste a good crisis. Y la verdad que, si bien obviamente esta crisis no es buena, sí va a presentar oportunidades y quiero detenerme en dos cosas. Este cóctel perfecto de guerra comercial más cadena virus obviamente está estableciendo cambios en las cadenas de valor muy importantes, ¿no es cierto? Se baraja el naipe y se vuelven a dar las cartas. En Asia ha sido evidente, por ejemplo, como muchas empresas, ¿no es cierto?, se han instalado en Vietnam, que probablemente va a ser un ganador en cuanto a manufactura dentro de esta crisis. ¿Qué vamos a hacer como Chile? Nos vamos a subir al carro de la cuarta revolución industrial para salir, ¿no es cierto?, por ejemplo, a buscar nuevas inversiones en sectores donde se den oportunidades que hoy día no son evidentes. El milagro que vivimos en Chile, por ejemplo, con las energías renovables no convencionales, donde, ¿no es cierto?, virtualmente, solamente en condiciones de mercado, pudimos transformarnos en líderes en energías renovables. ¿Es realmente replicable o necesitamos también, ¿no es cierto?, que el Estado apoye el surgimiento de nuevos sectores que queremos privilegiar, ¿no es cierto? Los países, en mi opinión, no solamente tienen que ser usuarios tempranos de las nuevas tecnologías, sino que también tienen que ser legisladores pioneros y tienen que ser capaces de entregar seguridad jurídica de largo plazo a los nuevos inversores y a las nuevas inversiones que se vienen. Es por eso que, como InvestChile, ¿no es cierto?, en diciembre hemos presentado al Comité de Ministros para la Promoción de Inversión Extranjera un proyecto de nueva estrategia de fomento de inversión extranjera que recoge criterios para poder privilegiar, ¿no es cierto?, qué inversiones vamos a perseguir y que destaca como forma muy importante los objetivos del milenio y la sustentabilidad, porque hoy día entendemos que para atraer inversión debe ser hecho en forma sustentable. Y con esto, con la voz de inversión sustentable, los dejo decir que este es un buen momento, creo, para que reflexionemos sobre la inversión extranjera y cómo, a la luz de las demandas sociales y ambientales, no las olvidemos, tenemos que reorientar con fuerza nuestro trabajo como agencia, ¿no es cierto? Que esta pausa nos sirva para que la inversión extranjera nos ayude a reconstruir nuestra economía en esta nueva realidad, porque aunque suene muy lejano, la pandemia un día va a ser un recuerdo, va a ser un mal recuerdo, pero no tengo tan claro que el cambio climático vaya a ser lo mismo. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿podemos pensar al mismo tiempo de bajar la crisis en el largo plazo, en lo que queremos transformarnos como país? ¿Se puede? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Yo envidio tu optimismo, pero te agradezco tu mensaje de esperanza. Creo que son las reflexiones en la vía correcta. Asimismo, quiero agradecer a Invest por sus invitaciones a reactivar la economía, todo lo que están haciendo con las misiones digitales en este nuevo formato, los webinars. Gracias por su trabajo y por los servicios que siguen a disposición, lo mismo desde la SUBREI. Tengo de momento solo una pregunta que ha llegado a través de la plataforma. Aprovecho de decirles que la pueden ir formulando en este minuto por el chat o por la parte de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Si quieren hablar o necesitan que se les habilite imagen y audio, también pueden pedirlo, estamos atentos a eso.
Y voy a formular la primera pregunta que tengo, que tiene que ver con compras públicas. Consultan respecto del impacto que puede tener la actual situación en compras públicas en el exterior. No sé si tienen información sobre eso, si hay una proyección respecto de cómo esto se va a ver afectado y si existe una web con información de compras públicas en el exterior. Sí, le contesté la pregunta en directo por un trabajo de investigación que está haciendo una persona de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, pero igual aprovecho de comentarle al resto que no tenemos proyecciones respecto de cómo se va a comportar el mercado de compras públicas producto de la crisis. Lo que sí sabemos es que hay ciertos países donde el mercado de compras públicas es tremendamente relevante. Y claramente el recorte de presupuestos, la menor actividad económica va a tener una incidencia y, como lo mencionaba Cristiano a propósito de inversiones, pero también el comercio no escapa de eso, hay una tentación proteccionista y de proteger también a las industrias locales. Así que eso también va a tener probablemente algún tipo de impacto, pero no está dimensionado. Así que cualquier pregunta, ya nos pusimos en contacto para contactarlo con la persona respecto de este mercado, pero esa es un poco la situación. Ya, perfecto. Me parece, me dice Daniel Montalva, nuestro secretario general, que tiene a Álvaro Echeverría levantando la mano. No sé si está con audio o con imagen en este minuto. Álvaro, tienes que habilitar tu micrófono. ¿Se ve o no? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, ¿Ah? ¿Se sí, se escucha escucha? perfecto. Ah, qué bueno, gracias. Mira, lo encuentro lo más destacable e interesante el tema de las cadenas de valor. Nosotros estábamos justamente pensando en esa alternativa y estábamos reevaluando antes del tema de la pandemia, justamente por la guerra comercial China-americana. Estábamos viendo la posibilidad de cómo poder ayudar en América Latina de tener centros de ensamblaje o centros de colocar productos con mayor valor agregado. Al respecto, yo quisiera pedirle, no sé si a Rodrigo, que alcancé a ver la intervención, porque estaba en otra reunión, pero sí a Cristian lo escuché, a ver si pudiera desarrollar un poco más lo que estaba planteando con respecto a la declaración, de cómo son estas nuevas herramientas o instrumentos que están pensando otorgar para las compañías extranjeras que estén evaluando la posibilidad de instalarse en plataformas como la que podría ser Chile. Esa es mi consulta, Cristian. A ver, sí, gracias Álvaro, yo creo, y también aquí, obviamente, también después pasar el bastón a Rodrigo, yo creo efectivamente que hay que va a haber, como lo señalaba en la presentación, una reestructuración completa de las cadenas de valor. Ahora, cuando nosotros pensamos probablemente en manufactura y esas cosas, obviamente que esto va a impactar y está impactando de una forma más directamente todavía, más directamente hoy día a Asia, ¿no es cierto? Porque obviamente dentro de las cadenas de valor también necesitas un factor de cercanía, que sea en la economía asiática. Yo les daba el ejemplo, por ejemplo, de cómo Vietnam se está beneficiando de algunas salidas, ¿no es cierto?, de empresas de China en virtud de la guerra comercial. Yo creo que lo que trataba de esbozar yo hacia el final de mi presentación es, ¿no es cierto?, es si podemos tener la capacidad de abandonar la ortodoxia en algún momento en cuanto a cómo podemos apoyar nuevas empresas y nuevos sectores que estén viniendo a Chile. Les decía que es un poco lo que nosotros estamos tratando de planear en cuanto a la estrategia. Si un país va a tener que salir hoy día en una forma un poco más decidida a elegir, ¿no es cierto?, cómo apoyar, por ejemplo, inversiones específicas en tecnología. Te doy un buen ejemplo. En Chile, el año pasado, Google, Amazon, Huawei, Oracle, Ascenti, se me queda alguna, o bien pusieron nuevos data centers en Chile o ampliaron data centers que tenían. Esa es una historia de éxito que pocos países pueden contar y que toma un apoyo decidido del Estado, donde tú dices, me voy a poner, ¿no es cierto?, como estrategia, como se hizo en Investir el año 2000, hace ya varios años, decir, una de las prioridades que yo voy a tener es atraer inversión en tecnología, y al mismo tiempo que se tira la infraestructura y que, ¿no es cierto?, la primera línea de fibra óptica, una de San Francisco con Valparaíso, de que hoy día, ¿no es cierto?, se proyecta un cable submarino primero entre Asia y Latinoamérica, la conexión con el resto, y la conexión con el resto de Latinoamérica, etcétera, se vienen a instalar las empresas. Son, ¿no es cierto?, son círculos virtuosos
que se generan y donde tenemos que tomar una opción que yo te diría que hoy día en Chile están un poco las condiciones para hacerlo. En ese sentido, respondiendo mejor también a tu pregunta, creo que hay que empezar a mirar cuáles son las empresas, ¿no es cierto?, que están saliendo de lugares donde, por ejemplo, la guerra comercial les pega muy fuerte, como China y otras, cuáles son los sectores donde podríamos ver cómo privilegiar esos sectores específicos. Pero esta como digo, es una discusión que también afecta un poquito, ¿no es cierto?, a cómo vemos el modelo en cuanto a la promoción que tiene que hacer un país también desde el punto de vista de los apoyos. Una conversación que también debe incluir a la Corfo y otros. No sé si Rodrigo quiere complementar un poco más. No solamente agregar lo que mencionaba en la presentación, que perdiste, Álvaro, pero está a disposición de la cámara para que la puedas ver, y una lámina que justamente tenía que ver con encadenamientos productivos y el trabajo que tenemos justamente a través de fichas también de proyectos, que está disponible en la web, el correo electrónico que es de gsg@subrey.gov.cl. Nosotros estamos buscando, digamos, con ese enfoque como cliente céntrico o de usuario céntrico, es decir, y también en esta mayor vinculación de la política comercial con la política de atracción de inversiones en el marco de lo que estamos discutiendo a propósito de la nueva estrategia de atracción de inversiones. Hemos trabajado, por ejemplo, con empresas, no voy a dar el nombre, pero en el fondo que nos han pedido información respecto de, reglas de origen, normas de acumulación, cómo funcionan nuestros acuerdos, una serie de aspectos muy técnicos de información en materia de acceso. ¿Para qué? Para poder ellos definir, en el fondo, empresas que hacen compras regionales y que podrían usar a Chile como un hub para poder importar desde la región, en algunos casos usar estas normas para en el fondo procesar algunas cosas y exportarlas con origen chileno. Hay otros casos también como los que estamos haciendo con Argentina, donde tienes empresas que quieren llegar al Asia Pacífico y tienen que hacer algún tipo de reprocesamiento en Chile para poder hacer uso de las reglas de origen. Y ahí tenemos también empresas con nombre y apellido que les interesa llegar a los mercados asiáticos a través de los acuerdos de libre comercio y que podrían convertirse eventualmente en algún tipo de inversionista extranjero en Chile. Y por eso es que para nosotros es tan importante esa línea de trabajo y está a disposición el departamento. Creemos que podemos pasar, digamos, a una etapa más tal vez ambiciosa en materia de uso de los acuerdos de libre comercio como un driver de atracción de inversión. Rodrigo, llegó recién una pregunta más para ti. Dicen si es posible profundizar más en lo que comentaste respecto del cambio en la estrategia de Chile en materia de propiedad intelectual. Sí, más que un cambio de estrategia es de usar a la propiedad intelectual más es una herramienta importante a propósito de la estrategia de diversificación con base en la innovación, por ejemplo, o el comercio de servicios. Hoy la agenda de propiedad intelectual pasa básicamente por el cumplimiento de compromisos de otros acuerdos, como el TLC, por ejemplo, entre Chile y Estados Unidos, el típico, ya se ha convertido en una tradición del informe 301 de todos los años, en que Chile aparece en el Priority Watch List, etc. Pero para nosotros lo importante es que la propiedad intelectual sea un enabler, digamos, de un montón de otras cosas, y a propósito de la promoción de exportaciones, de esa exportación de talento, del comercio de servicios, y de industrias creativas, por ejemplo. Pero también a propósito de justamente de los temas también que permiten tener un mejor ecosistema de atracción de inversión, que empresas quieran usar al país como una plataforma para exportar a otros países de la región, tiene que ver también con cómo protegemos la propiedad intelectual. Lo que quiero decir es que la propiedad intelectual agrega valor, y nosotros lo que queremos es tener una agenda que traduzca y difunda de manera mucho más directa ese agregado de valor que significa tener una agenda propositiva y proactiva clara.
Y eso significa, hay una agenda de una serie de acuerdos internacionales también que hay que evaluar respecto de impulsar, pero también en lo interno nosotros tener una forma de trabajo distinta con nuestros stakeholders, donde, y que aprendimos mucho también a propósito de la discusión del TPP-11, en el sentido de los temores que existen en ciertos sectores de la población, cómo responder a esos temores, pero también el cómo la propiedad intelectual le sacamos digamos, este cartel de connotación negativa que tiene para llevarlo a uno donde efectivamente es fundamental si es que queremos hacer pasar al país a una nueva etapa en materia política comercial, de tener exportaciones con mayor valor agregado, de cuidar también el talento y la innovación que se desarrolla aquí en Chile, porque de lo contrario, todo lo que invirtamos, sea a través de la Corfo, sea a través del sector privado, va a ser como tirar arena al viento. Y en eso creo que falta una narrativa mucho más clara. Y por eso es que queremos reforzar mucho esa línea, pero pasa no por un cambio, sino que más bien por llevar, digamos, esto más allá del cumplimiento de compromisos pasados. Perfecto. No tengo yo más preguntas ni solicitudes de audio por acá. Entendí que ambas presentaciones están a disposición de los asistentes, ¿no? Entonces podemos compartirla. Perfecto. Y quiero, para cerrar y respetar el tiempo de todos, por supuesto agradecerles el tiempo, la disposición, habernos acompañado esta mañana, una vez más a las autoridades que estuvieron con nosotros, y dejar a Manuel para que haga una reflexión final y cierre la actividad. Bueno, muchas gracias, ha estado muy interesante, creo que es un aporte extraordinario el que nos han hecho Cristian y Rodrigo. Ha habido más de 100 personas online conectadas, lo cual también es una buena señal de convocatoria que nos deja muy conformes. Parece que las exposiciones estuvieron tan claras que hubo pocas inquietudes, me alegro de eso. Y simplemente decir que nos quedamos con el gran desafío de esta reflexión, que es cómo adecuarnos desde el punto de vista de Cámara Nacional de Comercio a estos nuevos paradigmas del comercio exterior COVID-19. El COVID-19 siempre hemos dicho que ha transformado nuestras vidas, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro comercio interno, y también después de ver esta espectacular e interesante ronda de exposiciones de ustedes dos, también ha revolucionado y nos ha llenado de desafíos de comercio exterior. Vocación que nuestra Cámara Nacional de Comercio tiene muy arraigada. No solo miramos hacia el interior del país, sino que hacia el exterior. Y ahí hay un montón de desafíos que enfrentar. Nosotros, como ustedes sabrán, estamos tratando como gremio de reactivar el quehacer dentro del país. Estamos en una campaña brutalmente intensa porque ha sido demoledora la inactividad de este mes y tanto que estamos con la cortina abajo. Las ventas del comercio han caído a niveles nunca vistos en nuestra historia desde que medimos cifras de venta. En marzo conseguimos ese récord lamentable y abril va a ser aún peor. Todos los indicadores son dramáticos y por lo tanto la convocatoria del gremio es a volver a la actividad. Por supuesto, haciéndonos cargo de la pandemia, por supuesto que con seguridad sanitaria, para eso hemos hecho protocolos y estamos preocupados de la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros consumidores. Hay experiencias muy notables ya alcanzadas por el comercio en este sentido, en supermercados y farmacias, donde se ha podido trabajar, es un comercio esencial, así se le ha llamado, con estándares de seguridad sanitaria enormes. Eso lo queremos replicar al resto del comercio y queremos proyectarlo hacia el comercio exterior. Hay que ver entonces cómo evoluciona esta pandemia a nivel local. Esperamos que vayamos
Dijimos hace un mes y medio, cuando bajamos la cortina voluntariamente, el comercio frena la curva. Ahora queremos empezar a abrir seguros. Esa será la campaña que iniciaremos en los próximos días. Y hoy estamos teniendo una experiencia muy notable con un centro comercial aquí en Santiago en esta dirección. Así que creo que con los lineamientos que nos han dado Cristian y Rodrigo, podemos mirar los desafíos de comercio exterior con una perspectiva realista, pero también con optimismo, que en Chile estamos haciendo las cosas bien, estamos tratando de contener la pandemia y de volver a las actividades, ojalá pronto. Muchas gracias de nuevo, Rodrigo y Cristian, por su aporte extraordinario. Nos quedamos llenos de desafíos y de visiones adecuadas a la realidad del COVID-19, que es lo mismo que nos está sucediendo en nuestras vidas y en el comercio interno del país. Tenemos que reformularnos, tenemos que reconvertirnos pronto y aprovechar esto, como dijo Cristian, y como dijo Churchill, más bien dicho, en una oportunidad pues, para todos. Muchas gracias, muy buenos días y que tengan buenas jornadas por delante. Muchas gracias, Manuel. María Ignacia, que estén bien. Cuídense. Chao. Chao, Ah, Cristian. excelente. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. ¿Se quedan un minuto? Quédense un minuto. Dani, quédate un minuto.